Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar un vídeo de ayuda para hacer la tarea colaborativa del bloque 2, que se centra, como sabéis, en el racionalismo y en el empirismo. Son dos movimientos muy importantes que marcan la entrada en la modernidad y que, aunque habitualmente se presentan como antagónicos en sus planteamientos, radicalmente antagónicos, nosotros queremos ofreceros algunos matices, algunas informaciones que os ayuden a entenderlos un poquito mejor. Si os parece, podemos empezar por aquello en lo que coinciden, porque, como digo, aunque son antagónicos, pero sin embargo tienen algunos puntos en común, ¿no, Víctor? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo destacaría lo primero en que son dos corrientes que se dan dentro de la modernidad, de los siglos XVII y XVIII, y entonces hay una ruptura con una visión de la autoridad en relación con el conocimiento, dar cosas válidas por el hecho de que han sido siempre así. Entonces se ven en la necesidad de refundar el conocimiento, llevar a cabo un análisis del conocimiento, decir, bueno, de dónde provienen nuestros datos, cuáles son las fuentes del conocimiento y también los instrumentos, la razón, la experiencia, bueno, ver cómo funcionan y hasta dónde puede llegar el conocimiento humano en un ámbito de seguridad y de certeza. Creo que eso es un elemento fundamental que hay que considerar y que está común a ambos. Otro aspecto que conviene señalar como coincidente es que tanto para empirismo como para racionalismo, cuando hablan de conocimiento, hablan de un conocimiento de ideas. Es decir, no podemos estar seguros de que tengamos un conocimiento directo de la realidad, sino que partimos de representaciones mentales. Eso es importante destacarlo porque ambos coinciden, aunque sus análisis, sus diagnósticos y sus soluciones son bastante diferentes. Vale, pues para los empiristas estas ideas tienen todas su origen en la experiencia. Para Locke dice que al nacer somos como una especie de tabla rasa o papel en blanco y todo lo que se va inscribiendo en nuestra mente pues, viene a partir de la experiencia, bien sea externa, como por ejemplo la vista, o interna, por ejemplo los sentimientos. Y Hume sigue en esa misma línea totalmente, e incluso lo enfatiza más, ¿no? A la hora de hablar del conocimiento diferencia entre impresiones e ideas y él piensa que toda idea que tengamos en nuestra mente es el fruto de una o de varias impresiones anteriores. Nuestra idea será más clara en la medida que podamos señalar la impresión correspondiente y será más oscura cuando esas impresiones no sabemos cuáles son. O sea, yo tengo una noción abstracta, sustancia. Bueno, no tengo realmente nada en la cabeza porque no soy capaz de remitirla a ninguna impresión anterior. Y creo que en este sentido la posición del racionalismo es distinta, ¿no? Sí, claro, no hay que olvidar que lo que has dicho, tanto de Hume como de Locke como de Hume, en algún modo están contestando a Descartes, ¿no? Al racionalismo, que había planteado algo totalmente diferente, y es la existencia de las ideas innatas. Quiere decir que tenemos distintos tipos de ideas. Hay ideas que efectivamente Descartes acepta que nos llegan a través de los sentidos, él le llama ideas adventicias, pero no son fiables. Nos dan un conocimiento de casos particulares. Sin embargo, para llegar al conocimiento universal y necesario, la mente dispone de unas ideas innatas, unas ideas con las que cuenta ya al nacer. Por eso Locke lo contrarresta con esa imagen de la tabla en blanco, ¿no? O del folio en blanco. Efectivamente, así es. Y bueno, parece que no están de acuerdo en relación con el origen de las ideas, porque como dices tú con claridad, los racionalistas interpretan que hay un conjunto dentro de nuestras ideas que son innatas, que las pone la propia razón, y los empiristas niegan eso, o sea, todo el material que emplea el entendimiento humano son nociones que tienen su origen en los sentidos, en la experiencia, y van a estar también en desacuerdo en relación
con lo que son los límites o el alcance del conocimiento humano. Creo que la posición racionalista en ese sentido pues es mucho más optimista que la del empirismo, ¿no? Sí, efectivamente, el racionalismo, Descartes dice que una expresión muy conocida suya es que el tribunal del conocimiento es siempre la razón y nunca pueden ser los sentidos, porque los sentidos nos engañan, no son fiables. Y a partir de ahí, y aplicando el método matemático a la deducción, el matemático deductivo, la deducción al pensamiento, se puede llegar a establecer un conocimiento universal, un conocimiento necesario que da cabida incluso a las cuestiones metafísicas como Dios, el alma y el mundo, llegando incluso a hacer la propia existencia de Dios la garantía de que todo el conocimiento al que se ha llegado es cierto, algo que los empiristas y concretamente Hume negarán rotundamente, ¿no? Sí, bueno, la posición que tienen los empiristas en relación con el alcance del conocimiento es muy distinta, especialmente Hume, como has dicho, ¿no? Hume sí cree que es posible una ciencia como las matemáticas o la lógica, lo que pasa es que estas ciencias no nos hablan de lo que ocurre en el mundo, no nos hablan de ningún hecho, no nos descubren ninguna realidad, nos dicen solamente las condiciones de posibilidad lógica de que las cosas ocurran, ¿no? Yo digo que el todo es mayor que sus partes porque la propia definición conlleva esa relación lógica, pero no porque yo conozca ningún todo ni ninguna parte específica, concreta. Por ejemplo, con la física, incluso la posición de Locke es bastante radical, ¿no? Es fenomenista. Dice, bueno, nosotros no podemos hablar de conexiones necesarias. La mente no puede establecer en su análisis de la experiencia nada que vaya más allá de los propios datos particulares, ¿no? Si yo observo una regularidad, pues puedo pensar que hasta ahora las cosas han sucedido así, pero no puedo decir que en un futuro tengan que ser así. O sea, nosotros no podemos desde nuestra mente establecer ningún principio de carácter universal y necesario en relación con los hechos del mundo. Solamente podemos observar regularidades, esperar que las cosas sucedan de la misma manera, pero con modestia limitarnos a eso, ¿no? Y ya no digamos de un posible conocimiento metafísico que va más allá de los hechos de experiencia hacia explicaciones últimas como Dios, el alma, etc. En ese sentido, Hume es radicalmente crítico. No cabe un conocimiento posible de nada que exceda la experiencia. Son conocimientos oscuros, completamente desligados de la experiencia, son construcciones mentales que realmente no aportan conocimiento alguno de nada, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario que Descartes, ¿no? Que a través de su método y partiendo de la duda metódica, llega a conclusiones, como decía Víctor antes, de carácter más optimista, más confiado y a incluso validar la existencia de Dios. Me gustaría también aprovechar para aclarar algunas interpretaciones erróneas que se suelen hacer, tanto de racionalismo como empirismo, algunas interpretaciones imprecisas, no adecuadas. Por lo que respecta al racionalismo, una de ellas pues consiste en la propia valoración de lo que son las ideas innatas, ¿no? Creo que lo he dicho antes, las ideas innatas no quiere decir que sean conocimientos que se tienen ya desde el propio nacimiento, sino que nuestra mente, nuestra razón tiene la capacidad de generar esos conocimientos. También hay algunas interpretaciones erróneas con respecto al empirismo. Sí, bueno, una sería, por ejemplo, que los empiristas no tienen en consideración la razón. Claro que la razón es importante, el conocimiento es una construcción racional, pero siempre a partir de datos que pone de la experiencia y nunca a partir de una serie de nociones innatas. La mente ordena, ¿no? Establece relaciones entre las cosas. Eso, pues como decía antes, relaciones como, por ejemplo, semejanza o contigüidad o causa-efecto, las cosas se ordenan mentalmente, pero la mente no va más allá y dice, en el fondo hay esto o todo es el resultado de lo otro, o sea, nada de metafísica desde el punto de vista empirista. Y un error también muy común
es suponer una visión así bastante inmediata y dice, no, los sentidos, las cosas son tal como las vemos, oímos, no dicen eso. Dicen que nos tenemos que limitar al conocimiento que nos proporcionan los sentidos y eso, como decía, construir el conocimiento a partir de ellos, pero no dicen que las cosas sean tal como las vemos, ¿no? Bueno, las cosas sean como sea, no sé cómo serán, diría un empirista, solo puedo conocer lo que me llega y ahí limitar el conocimiento sin ningún tipo de hipótesis de carácter metafísico sobre lo que hay detrás, ¿no? Entonces, básicamente diría eso. Sí, y ya que hablas de los sentidos, y para ir terminando, quiero subrayar que no es que el racionalismo niegue la existencia de los sentidos. Ya he hablado antes de las ideas adventicias. Por supuesto que no. Lo que sí niega es que los sentidos nos proporcionen una información fiable de cara a establecer principios universales, y que esos principios universales han de venir de la mano de la razón, del razonamiento, aplicando ese método deductivo, matemático deductivo, y gracias a la existencia de las ideas innatas. Yo creo que con esto están planteadas las cuestiones más importantes y bueno, ahora os toca a vosotros seguir indagando, seguir buscando información, contrastando opiniones para, bueno, haceros vuestra propia conclusión, que será la tarea, ¿no? Pues sí, ahí nos tenéis en los foros para seguir tratando esta cuestión, seguir profundizando y analizando las dificultades. Y por mi parte, pues eso es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias y seguro que os va a ir muy bien con esta tarea. A ver. Eso todo está siendo suave.